y la verdad es que no hay mucho tiempo para desarrollar en detalle muchos temas. Voy directo al grano. Básicamente lo que me corresponde y lo que traje para la presentación del día de hoy es, digamos, elementos para intentar comprender el clima en el cual se forman las preferencias electorales en la actualidad de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y ese clima, y ese clima, ya a 10 días esta presentación la hice el día de ayer, ya a 10 días de las parlamentarias, tiene como telón de fondo, en primer término, un comportamiento económico caracterizado por una recesión, oficialmente señalada el año pasado este año por el Banco Central de Venezuela, de menos 4 puntos porcentuales, una estimación de decrecimiento comprendida entre menos 8 y menos 10 puntos porcentuales del PIB para este año, una severa caída de los precios del petróleo. En junio del año pasado el precio promedio de exportación del crudo venezolano estaba en $99. Tiene bastante feedback este micrófono. Sí, estaba en $99 en junio y hasta la semana pasada, el 20 de noviembre, se localizaba en $37 el barril. Estamos hablando de una caída de más de $60 en el precio promedio. Por supuesto, eso tiene un impacto muy concreto sobre los ingresos fiscales petroleros y desde luego sobre las reservas internacionales. En tercer término, es una situación socioeconómica caracterizada por una escasez aguda durante los últimos 2 años, es decir, el crecimiento de la escasez ya estaba siendo reportado por el índice de escasez del Banco Central de Venezuela en el último trimestre del año 2013, el fenómeno se expande durante 2014 y 2015, y en efecto, declaraciones de voceros públicos en 2014 dieron cuenta, especialmente en el primer trimestre, que es la última data oficial que se conoció, hasta el mes de marzo del año pasado, eso daba cuenta de un crecimiento aún mayor del indicador de la escasez. Estudios privados han señalado que a la fecha, del mes de octubre, por ejemplo, la escasez de productos básicos está por encima del 60%. Altas tasas de inflación durante 3 años consecutivos. En el 2013 registró una tasa de inflación oficial anualizada del 56%, el año pasado del 69%, y las estimaciones de tasa de inflación de este año rondan el 170, entre el 170 y 200%, ni hablar del cálculo de la inflación subyacente, que para algunos analistas está rondando el 300% en lo que va de año, y desde luego el impacto concreto que tienen tasas de inflación tan elevadas como las que se han registrado durante los últimos 3 años es sin duda un crecimiento de la pobreza. Ya el INE había reconocido un crecimiento de la pobreza de 2012 a 2013 que fue publicado del 21% al 27, en el caso de la pobreza por hogares, y del 27 al 32-33% en el caso de la pobreza por personas. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello estimó que para el año pasado la pobreza se localizaba en hogares en 48%, la pobreza en el año 98, estimada por la Universidad Católica Andrés Bello, era 45%, si estaríamos hablando para el año pasado, según la Universidad Católica, de 3 puntos porcentuales más de pobreza por hogares. Y el último estudio del que tuve conocimiento de la Católica, que ya es oficial, habla de una pobreza del 73%, yo la estimo en 66%, en virtud de la tasa de inflación promedio de la que estamos hablando para este año. Así que este es el contexto, muy rápidamente, muy resumidamente, este es el contexto que precede a la formación de la opinión pública y de las preferencias electorales durante este año. Y son varias las encuestas, no me da chance de mostrarlas, son varias las encuestas que desde el mes de julio hasta noviembre, la última de la que se tenga noticia cerró el 11 de este mes, son varias las encuestas y hay un consenso bastante extendido acerca del clima de opinión negativo que experimenta el país en este momento. Alrededor de 9 de cada 10 entrevistados evalúa como negativa la situación del país, alrededor de 8 de cada 10 evalúa como negativa la situación económica del país. Entre los 3 principales problemas del país están la escasez, en primer término, en segundo lugar la inseguridad personal y en tercer término la inflación. Y se sabe, porque hay registro abundante de ello, que la escasez está teniendo un impacto muy significativo en el clima de opinión, que la inflación también está teniendo un impacto muy negativo en la formación de la opinión pública, y eso explica las brechas de intención de voto en las encuestas de cobertura nacional y urbana que se registran. Lo que me interesa, a los efectos, una explicación didáctica de la magnitud de la brecha de la que estamos hablando, es intentar dimensionar qué significan brechas que en los estudios de opinión oscilan entre 25 y 30 puntos porcentuales a favor de la oposición, según registran la mayor parte de las encuestas de opinión.
Suponga usted por un momento que, conforme a 2 encuestas de finales del mes de octubre, suponga usted por un momento que usted quiere estimar la brecha en términos de la votación total, que significa 30 puntos porcentuales. No sé si aquí hay un pointer, no sé si el del medio es el pointer, ¿no? No lo veo, ok. Bueno, en el peor de los casos, supongamos que la abstención rondara por el 40%, que no es lo que están diciendo los estudios señalan que la abstención puede estar rondando el 30%, la abstención potencial. Pero suponga usted el peor de los escenarios, que la abstención sea en las elecciones 40%. Si la brecha, que es el escenario hipotético 1, si la brecha entre el gobierno y la oposición fuese de 30 puntos porcentuales, estamos hablando de una diferencia en términos de votos de más de 3.500.000. Si la brecha no fuese 30 puntos, sino de 25 puntos porcentuales en la votación nacional, conforme dice el estudio del IBAT que cerró el 11 de este mes, y usted estima la votación conforme al peor escenario, vaya otra vez a la línea de 40% de abstención, usted está hablando de una diferencia de votos de alrededor de 2.985.000. Supongamos que estos siguen siendo cálculos generosos y que en el transcurso de lo que resta de campaña, la brecha de intención de voto nacional se sigue reduciendo. ¿Sí? ¿A dónde tengo que apuntar para que cambie la lámina? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Si alguien por allá me ayuda. ¿Sí? La siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Ahora sí. Supongamos que la brecha desde el 11 de noviembre al 6 de diciembre se reduce a 20 puntos porcentuales. Estamos hablando sin duda alguna de intención de voto nacional. Y vamos a hacer un análisis que tiene que ver con los 87 circuitos. Si el caso siguiera siendo el peor de los escenarios de participación, 60% que equivale a 40% de abstención, una brecha de 20 puntos porcentuales equivale a 2.388.000 votos. Supongamos incluso que la brecha se sigue reduciendo, que llega a 15 puntos porcentuales, que el chavismo, por intermedio de la campaña y la movilización del día de la votación, logra reducir la brecha, conforme al último registro, la encuesta de la que se tiene noticias, de 25 puntos la logra reducir a 15 puntos porcentuales. Aún en el escenario de 40% de abstención, estamos hablando de 1.791.000 votos de diferencia entre el chavismo y la oposición. Así que, a ver, estamos hablando en primer término, en el caso de la votación nacional, de una brecha abultada que no parece probable, conforme la literatura señala, que se revierta en tan pocos días. Sobre todo porque el contexto económico no le facilita la tarea al gobierno. Hay un clima de opinión muy negativo en virtud de un deterioro socioeconómico significativo de buena parte de la población. Y en segundo término, la literatura politológica es bastante contundente sobre esta materia. Las preferencias electorales se forman tiempo antes de la campaña electoral. Es decir, las campañas electorales tienen un efecto limitado sobre una porción de los electores que no tiene preferencia electoral definida. Y en efecto, también tienen otras consecuencias. Fortalecen, logran robustecer la intención de voto y la disposición a ir a votar de aquellos que ya tienen una preferencia electoral definida, pero sobre todo el espacio para la persuasión política, para la disonancia cognitiva, se diría en clave psicosocial, es básicamente el de aquellos electores que no tienen preferencia electoral definida. Así que, a mi modo de ver, respecto de la votación nacional, es quizá muy poco, en términos de las variaciones o alteraciones de las tendencias, lo que se puede esperar de aquí al 6 de diciembre. Estamos hablando de un clima de opinión bastante mineralizado, bastante consolidado. De aquí al 6 de diciembre. Estamos hablando de un clima de opinión bastante mineralizado, bastante consolidado. La corriente de opinión parece, demandar un cambio de la situación socioeconómica fundamentalmente del país, y eso por supuesto puede contribuir a un triunfo de la oposición en términos de la mayoría electoral. Y aquí viene la segunda reflexión. Es cierto, y esto se vio con mucha claridad en el año 2010, es cierto que de estudios de cobertura nacional no se puede inferir el número de escaños que cada uno de los bloques en competencia puede llegar a obtener. Pero también es cierto que a la fecha ya se han efectuado estudios circuitales en por lo menos más de 50 circuitos, contando los que varias encuestadoras han efectuado, y en efecto allí se concluye que la oposición no solo tiene la primera probabilidad de triunfo en términos de la votación nacional, sino también en términos del número de escaños.
Por tanto, se configuran básicamente, tras la lectura y el examen de estos estudios circuitales, que de vuelta no tengo oportunidad de mostrar con detalle, se configuran esencialmente dos escenarios de estimaciones del número de diputados. Hay analistas que hablan de la posibilidad de que la oposición obtenga entre 101 y 106 escaños, caso en el cual ya podría alcanzar una mayoría calificada de 3/5, y otros analistas que pensamos más en la probabilidad, vemos como más probable que la oposición obtenga mayoría simple, lo cual, como ustedes saben, va desde 84 a 100 diputados. En particular, hay un consenso más o menos extendido entre varios analistas que parece que señala un intervalo acotado entre 90 y 98 diputados como el más probable para, el número de escaños que podría llegar a obtener la oposición. Ahora, quisiera hacer una última reflexión sobre este tema. Una estimación del número de diputados para una parlamentaria, teniendo información incompleta, es un asunto sumamente complejo. Usted nunca va a tener acceso a los estudios circuitales de los 87 circuitos porque en efecto no se realizan en los 87 circuitos.